Hola a todos, yo soy Carla Luyando y esto es En Voz Alta. Estamos de vuelta, no sabemos por cuánto tiempo, pero aquí estamos otra vez. Este mes leímos la novela El banquete de Horacio Bañasco. En ella aparecen muchos nombres italianos y como vamos a hablar sobre los personajes, de antemano pido una disculpa por mi pésima pronunciación del italiano. Verán, yo hablo sobre todo en español y ahí medio le hago al inglés, y aunque en general se piensa que el italiano es facilísimo, en realidad es un gran chisme y una vil mentira. La verdad, no creo que exista un idioma fácil. Pero bueno, empecemos. Como recordarán de sus clases de historia o por Wikipedia, entre los siglos X y XV, Italia no era un país unificado como lo conocemos hoy. En su lugar existían una serie de ciudades-estado que eran rivales entre sí. Estas ciudades tenían un gran poder político y financiero y además compartían un pasado en común, o sea, el Imperio Romano. Entre ellas estaba Venecia, Milán, Florencia y otras. La novela que leímos sucede en estas ciudades, particularmente en Milán. Aparecen varios personajes históricos y se mencionan algunos hechos reales. Recordarán que al principio, en la primera sesión que publicamos en el blog, ya les había comentado que esta es una novela histórica. A veces al autor se le va un poco o un mucho la mano y escribe y escribe y escribe nombres de personajes históricos que quizá no venían mucho al caso o que son muy poco reconocibles para los que no somos italianos o no somos fanáticos de la historia de Italia. En fin, en el banquete estamos en Italia en pleno Renacimiento y se nos va a casar el duque de Milán, Gian Galeazzo Sforza. La novela, en resumen, trata sobre un grupo de invitados a esta boda que salen de Milán, pasan por Nápoles y finalmente llegan a la ciudad de Tortona para la boda del duque y, por supuesto, al grandiosísimo banquete. En el camino los invitados participan en toda clase de excesos gastronómicos, sexuales y lo que se vaya apareciendo. Y además de los lujos y extravagancias, en el camino hay 4 asesinatos y uno más durante la boda. El embajador Trotti y el gran cocinero Stefano intentan descifrar el misterio de estas muertes, pues en sus tiempos libres, porque la verdad sea dicha, tampoco es que se afanen mucho indagando en las pistas, que tampoco son muchas. Miren, esta no es propiamente una novela de detectives. Al final no lo logran. La verdad es revelada por una carta escrita por los propios asesinos, en donde cual villano de James Bond confiesan todos sus planes y motivaciones para cometer los asesinatos. En lo personal, la historia me pareció algo floja. ¿Por qué? Porque Bañesco está más interesado en que nos enteremos de la fastuosa comedia italiana del Renacimiento que de tejer una trama policíaca. También parece estar muy interesado en contarnos quién hace qué con quién y cómo y dónde, con todos los detalles posibles morbosos incluidos, o en describir muchos, pero muchos encuentros eróticos que a mi parecer en ocasiones rayan en lo ridículo. No he leído mucha literatura erótica, pero la mayoría de estos encuentros me suenan a película de medianoche de esas que pasaban en Cablevisión en los años 90. A lo mejor me equivoco, seguramente. Pero de entre todas las escenas, hubo una que me pareció particularmente chistosa. El sueño que tiene Dona Andrea, en donde espera ver a su amado árabe Ibn Mansur al-Hamid. Ella está esperando bajo un balcón a que él se aparezca y pues sorpresa que se lleva a ella. Y nosotros de paso. Les leo el fragmento. Más de una noche había tenido un sueño, siempre el mismo. Se encontraba en la ciudad de él, invadida de luz, en medio de la plaza polvorienta, iluminada por las reverberaciones del desierto circundante, esperando, postrada en el suelo, como todos los demás súbditos. Sabía que cuando el sol, surgiendo del horizonte de arena ondulada, hubiese llegado a una cierta altura, Mansur aparecería en la terraza más alta de su palacio. A medida que el sol subía en el cielo, sus rayos la calentaban cada vez más y hacían vibrar el aire que la rodeaba. Su emoción crecía en la espera de que él apareciera,
cubierta de refulgentes láminas de oro. Y he aquí que, cuando su excitación estaba en su apogeo, él aparecía en lo alto del palacio, reluciente de placas de oro que reflejaban la fulgurante luz del sol, la deslumbraban con sus relámpagos rutilantes y le procuraban perturbadores estremecimientos. Pero no era a él a quien veía allá arriba. Era su miembro el que se le aparecía enorme, cubierto de escamas cegadoras que le aturdían con la luz insoportable de 100 soles. En ese punto explotaba en ella un gran orgasmo y de inmediato despertaba empapada y jadeante, con la gélida añoranza de un maravilloso sueño desvanecido. ¿Qué les pareció? Señor Horacio Bañasco, yo creo que aquí sí le falló. Creo yo. A mí la verdad la imagen me parece más chistosa que sensual. En fin. A pesar de este episodio y algunos otros, me gustó el libro porque para variar me remite a otros libros ya leídos, me hace preguntarme cosas y me enseña otras tantas, y de eso voy a hablarles en estos 2 episodios. En este que es el primero, vamos a hablar un poco sobre las recetas de cocina renacentista y de por qué es mejor no meterse en donde a uno no lo llaman. Ya saben, hay muchos dichos sobre esto. El que busca donde no debe, se entera de lo que no quiere, el que busca encuentra, y a veces por buscarle acaba uno perdiendo la cabeza. Y para contrarrestar un poco el pasaje del sueño de Donna Andrea, les voy a leer un fragmento de los versos satánicos de Salman Rushdie, en donde hay una chica, hay un hombre árabe, un balcón y un momento de encuentro, mucho mejor logrado que el que tiene Donna Andrea con Ibn Mansur al-Amir. La fatídica mañana de su 40 cumpleaños, en una habitación llena de mariposas, el Samidar Misra Said Akhtar velaba el sueño de su esposa con el corazón rebosante de amor. El Misra Said subió las persianas y ató las cuerdas. Los jardines estaban sumidos en la bruma, y en ella evolucionaban las mariposas, nubes dentro de la nube. Esta remota región siempre fue famosa por sus lepidópteros, maravillosos escuadrones que llenaban el aire de día y de noche, mariposas con la propiedad del camaleón, cuyas alas cambiaban de color según se posaran en una flor grana, una cortina ocre, un vasito de obsidiana o un anillo de ámbar. Cuando regresó al porche principal de sus aposentos privados, situados en el piso alto de la mansión, miró hacia los jardines, que empezaban a salir de la bruma, y vio la imagen que turbaría su paz de espíritu para siempre, destruyéndola irreparablemente en el mismo instante en el que él había empezado a creerla invulnerable a los estragos del destino. Vio en el césped a una muchacha que estaba en cuclillas, con la mano izquierda extendida con la palma hacia arriba. En esta superficie se posaban las mariposas, y ella, con la derecha, las cogía y se las metía en la boca. Lenta, metódicamente, se desayunaban sus alas inertes. Tenía los labios, las mejillas y el mentón con manchas de muchos colores que le habían dejado las mariposas al morir. Cuando el Misra Said Akhtar vio a la joven tomar su sutil desayuno en el césped, sintió un arrebato de deseo tan violento que al momento se avergonzó. «No es posible», se reconvino. «Al fin y al cabo yo no soy un animal». La joven envolvía su cuerpo en un sari amarillo azafrán, al modo de las mujeres pobres de la región, y cuando se inclinaba sobre las mariposas, la tela colgaba hacia adelante, descubriendo sus pequeños senos ante la mirada del atónito Samindar. El Misra Said extendió los brazos para asir la barandilla, y el ligero movimiento de su curta blanca debió de llamar la atención de la muchacha, que levantó rápidamente la cabeza y le miró a la cara. Y no bajó la mirada inmediatamente, ni se levantó y echó a correr como él casi esperaba. No. Ella esperó unos segundos, como para averiguar si él pensaba decir algo. En vista de que no decía nada, ella, sencillamente, reanudó su extraño ágape sin dejar de mirarle a la cara. Lo más extraño de todo ello era que las mariposas parecían converger hacia ella bajando del aire cada vez más luminoso. Iban voluntariamente a la palma de la mano y a la muerte.
Ella las tomaba por las alas, echaba la cabeza hacia atrás y se las metía en la boca con la punta de su estrecha lengua. En un momento dado, ella mantuvo la boca abierta, con los oscuros labios separados provocativamente, y el Misra Said se estremeció al ver a la mariposa aleteando dentro de la oscura caverna de su muerte, y no obstante sin intentar escapar. Cuando ella se hubo asegurado de que él lo había visto, juntó los labios y empezó a masticar. Así permanecieron la campesina abajo y el hacendado arriba, hasta que de pronto ella puso los ojos en blanco y cayó pesadamente sobre el costado izquierdo, agitándose violentamente. Bien, de entrada, los temas que más abundan en la novela son la comida y el sexo. Es inevitable tener estos dos temas juntos sin pensar en los afrodisíacos, pero en la novela hay afrodisíacos, parece que ya todos los invitados andan bien prendidos mañana, tarde y noche, sin necesidad de ayuda gastronómica ni de ningún otro tipo. Les pregunté en una de las sesiones qué es lo que tenían en común los invitados. Pues sí, todos son nobles, todos son ricos, todos son despreocupados, pero bien podrían ser un grupo de viejecitos muy ricos y con mucho tiempo libre. Acá hay algo que me parece resaltable, y es que todos son jóvenes, jóvenes e impetuosos, y con las hormonas hasta las cejas, aparentemente. ¿O tendría alguna influencia toda esta comida súper hiper condimentada? Quizá algo tendrían que ver el famoso manjar blanco y el agua de rosas. Seguramente notaron que los invitados comían manjar blanco y agua de rosas también mañana, tarde y noche, y como si no hubiera un mañana. ¿Pero qué es eso del manjar blanco? Parece que es un tipo de salsa o aderezo, y el agua de rosas a mí me suena más a perfumería que a otra cosa. Así que buscando la respuesta a estas incógnitas culinarias, encontré en un blog que se llama alboransabores.com un pequeño artículo sobre el agua de rosas. Resulta ser que el agua de rosas, como ingrediente en la cocina, llegó a Europa por medio de los árabes, específicamente a España durante el califato. Les leo algunos fragmentos del artículo. El producto que ha marcado la cultura alimenticia, las bebidas, la repostería y la medicina de los califas es la esencia de la rosa damascena. Su fama llegó a Europa en la Edad Media y ella ocasionó la plantación de rosales en todos los jardines imperiales, no para simple ornamento de los parques, sino por sus virtudes tanto curativas como gastronómicas. Años más tarde, durante el Renacimiento, los pétalos de rosa alcanzaron gran fama en el continente europeo. Los elixires y agua de rosa se pusieron de moda, logrando conquistar un lugar en la historia de la vida culinaria y medicinal. Ninguna planta ornamental ha sido y es tan estimada como lo es esta, de la que solamente se usan las flores o sus pétalos. La esencia más exquisita se obtiene de la destilación al vapor. Las rosas deben recolectarse casi en punto de abrirse, aún en forma de capullos, por la mañana, cuando las humedades de la noche están todavía presentes. La esencia de las rosas no se obtiene a partir de los pétalos secos, ya que cuando están secas el sabor resulta astringente y amargo. Una de las virtudes de los pétalos de rosa es que son astringentes, antiinflamatorias y diuréticas. Asimismo, se utilizan en confituras y en elixires que se cree son purificantes del organismo y la sangre. En cuanto al manjar blanco, encontré una receta de un libro que se menciona en la novela varias veces, el famoso libro de Ruperto Danola, El Libre de Koch. En la novela del banquete se dice que este libro es, y cito, un importante libro de ceremoniales y recetas en lengua catalana, El Libre de Koch. En el texto estaban condensadas la cultura de la mesa española y la de Italia del Sur, integradas por las importantes experiencias culinarias de los árabes de Sicilia y los refinamientos de los míticos califatos de Sevilla, Granada y Córdoba. ¿Qué tal? Bueno, en el blog de donde saqué la receta encontré que los ingredientes principales son de origen árabe
y que parece que el manjar blanco se originó en España. Al principio se trataba de una crema espesa compuesta básicamente de gallina, arroz, almendras y azúcar. El manjar blanco es una elaboración que ha ido evolucionando a lo largo de la historia hasta convertirse en la actualidad en un postre. Así que tomen nota y les cuento la receta. Ah, algo importante. Quizá algunas partes de la receta les parezcan incoherentes o extrañas, pero recuerden que es un libro del siglo XV y que el lenguaje va evolucionando con el tiempo. Les leo. El manjar blanco se hace de esta manera. Primero se coge una gallina y 8 onzas de harina de arroz, y media libra de agua de rosas, y 1 libra de azúcar fino, y 8 libras de leche de cabra, y si no lo hubiere, tomarás 3 libras de almendras blancas, y después cogerás la gallina que sea buena, gorda y tallosa, y cuando quieras hacer el manjar blanco matarás la gallina y la desplumarás en seco. Lávala bien y ponla a hervir en una olla que no haya cocinado nada en ella. Cuando la gallina esté cocida, un poco más de la mitad, tomarás las pechugas y las deshilacharás como si fuera azafrán. Después tomarás el agua de rosas y la rociarás sobre las pechugas de gallina. Después que vaya todo dentro de la olla, que no sea de cobre ni estañada, porque podría tomar el sabor del estaño, y si fuera recién estañada, haréis hervir mucho pan y lo haréis sudar mucho para que de esta manera se vaya fuera el sabor de estaño. Después pondrás la gallina en el caldo de ella misma y lo pondrás juntamente con la gallina, y coge un meneador de madera y deshacerlo para que no tome sabor de la leña. Cogerás la mitad de la leche y la meterás dentro de la olla con la gallina. Después pondrás la harina de buena forma y poco a poco para que no se agarre a la olla y meterás allí 8 dineros de azúcar dentro de la olla y deja hervir poco a poco hasta que hierva la leche, sin dejar de mover, y guardarla bien del humo. Cuando el manjar se ponga claro, la gallina estará bien, y si no es bastante, no pongas más leche, y cuando el manjar se ponga como queso asado, está cocido, y pondrás el agua de rosas y lo gordo de la olla, pero que sea limpio y no haya tocino. Y sabes que de una gallina traerás 6 escudillas. Déjala sudar fuera del fuego y después harás las escudillas. Y pondrás encima azúcar fino y de esta manera se hace el manjar blanco perfecto y bueno y se puede probar siempre así. Y esa fue la receta del manjar blanco. ¿Tomaron nota? No me parece algo muy apetecible, pero en parte es porque no me queda muy claro cómo se prepara y tampoco cómo queda al final. Pero si se animan a hacerlo, cuéntenos qué tal les quedó. Ahora les voy a platicar sobre un pasaje que llamó mi atención. Es el de los mensajeros que llegaban a Tortona llevando información confidencial. En la página 68 leemos lo siguiente. Las noticias del viaje, los comentarios y las inevitables maledicencias llegaban a Tortona con los pocos jinetes que, partiendo de Nápoles, atravesaban poco a poco toda la península por caminos helados y desfiladeros nevados. A ellos se confiaban los despachos para la corte de los Sforza y para los embajadores. Sobre estos mensajeros no sabemos nada más, no sabemos si eran mensajeros confiables, que jamás abrieron una carta de lo que les enviaban y que nunca se enteraban de más de lo que tenían que saber. Por el pasaje me recordó un libro que les recomiendo mucho, que se llama El Enigma del Cuatro. Los autores son Ian Caldwell y Dustin Thomason. En este libro, a unos mensajeros italianos, en 1487, se les ocurre meterse en donde no los llamaron, abrir correspondencia ajena y acaban mal, muy mal. Les leo de la novela El Enigma del Cuatro. Una noche de noviembre de 1487,
2 mensajeros salieron a caballo de las sombras del Vaticano rumbo a una iglesia llamada San Lorenzo, fuera de las murallas de Roma. Los mensajeros habían sido enviados a San Lorenzo para entregar la carta de un noble con la advertencia, so pena de muerte, de que no la abrieran. La carta llevaba 4 sellos de cera oscura y contenía un secreto. Pero aquellos eran malos tiempos para Roma. El honor de otras épocas la habían abandonado para no regresar. En el techo de la Capilla Sixtina seguía habiendo un cielo estrellado y lluvias apocalípticas habían inundado el río Tíber, en cuyas orillas, según las viudas más viejas, había aparecido un monstruo con cuerpo de mujer y cabeza de burro. Rodrigo y Donato, los codiciosos jinetes, no atendieron la advertencia de su señor. Calentaron con una vela los sellos de cera y abrieron la carta para leer su contenido. Antes de partir hacia San Lorenzo, repusieron el sello a la perfección, copiando la impronta del noble con tanto esmero que su intrusión debió de ser imposible de detectar. Si su señor no hubiera sido extraordinariamente sabio, es seguro que los 2 correos habrían sobrevivido. Pues no fueron los sellos lo que perdió a Rodrigo y a Donato, fue la cera negra y pesada en la cual los sellos se habían impreso. Cuando llegaron a San Lorenzo, los mensajeros fueron recibidos por un lacayo que sabía lo que la cera contenía. Extractos de una hierba venenosa, que al aplicarse a los ojos dilata las pupilas. Hoy en día este compuesto tiene un uso medicinal, pero en aquella época era usado como cosmético por las mujeres italianas, pues las pupilas dilatadas se consideraban señal de belleza. Esta práctica dio a la planta su nombre, mujer bella o belladona o veladona. Al fundir y refundir los sellos, Rodrigo y Donato recibieron los efectos del humo de la cera quemada. Tras su llegada a San Lorenzo, el lacayo lo llevó junto a un candelabro, cerca del altar. Sus pupilas no se contrajeron, el lacayo supo lo que habían hecho, y aunque los mensajeros se esforzaban por reconocer al hombre a través de su mirada extraviada, éste hizo lo que le habían ordenado. Sacó su espada y les cortó la cabeza. Se trataba de una prueba de lealtad, dijo el noble, y los mensajeros habían fracasado. De la suerte de Rodrigo y Donato se enteró mi padre por un documento que descubrió poco antes de morir. El lacayo cubrió sus cuerpos y los sacó a rastras de la iglesia, limpiando la sangre con trapos y estopilla. Metió las cabezas en sendas alforjas y las colocó a ambos lados de la montura. Echó los cuerpos sobre los caballos de Rodrigo y Donato y los enganchó al suyo. Encontró la carta en el bolsillo de Donato y la quemó, porque era falsa y no tenía destinatario. Aquella noche el lacayo siguió las órdenes de su señor y llevó los cadáveres de Rodrigo y Donato al carnicero. ¿Acaso sea mejor no imaginar su destino? Pero espero que los cuerpos fueran arrojados a la calle y recogidos por los carros de la basura, o devorados por los perros, y no transformados en un pastel. En cualquier caso, el carnicero encontró otro uso para las cabezas. Las vendió a un panadero del lugar, un hombre un poco taimado, que aquella noche las depositó en su propio horno antes de cerrar. En aquella época era costumbre que las viudas tomaran prestados los hornos de los panaderos al caer la noche, cuando las brasas del día aún estaban calientes. Las mujeres llegaron y al encontrarse con las cabezas gritaron y estuvieron a punto de desmayarse. A primera vista, ser usado para espantar a un puñado de viejas brujas parece un destino vulgar. Pero creo que Rodrigo y Donato han gozado de mayor fama de lo que jamás habrían podido gozar en vida, gracias a la forma en que murieron. Porque en toda civilización son las viudas quienes guardan la memoria, y una cosa es cierta, las que encontraron las cabezas en el horno del panadero nunca lo olvidaron. Aún después de que el panadero confesara su hazaña, las viudas debieron de seguir contando a los niños de Roma la historia del descubrimiento, y ellos, durante una generación entera, recordaron el cuento de las cabezas milagrosas tan vívidamente como recordaban al monstruo escupido por la riada del Tíber. Y aunque la historia de los 2 mensajeros pasara finalmente al olvido, permanece más allá de toda duda. El lacayo cumplió con su deber. Sea cual fuere, el secreto de su señor nunca salió de San Lorenzo. ¿Cómo ven? Un final muy terrible porque debe enterarse de los secretos de otros. Por eso es mejor no buscar donde a uno no lo llaman. En verdad les recomiendo que lean El Enigma del 4,
No lo hemos leído en el círculo de lectura porque su extensión dificulta que lo leamos y lo analicemos en un mes. Pero entre otras cosas, trata sobre la traducción de un libro publicado en 1499 que se llama Hipnerotomaquia Polifilio. Seguramente lo pronuncié mal, pero en español se llama El sueño de Polifilo. De este libro no se sabe a ciencia cierta quién es el autor, aunque se le atribuye a Francesco Colonna. La dificultad en la traducción del sueño de Polifilo radica en que al autor le dio por inventarse un idioma para escribir el libro, es decir, durante muchísimos años fue indescifrable. El libro es bellísimo por sus grabados, y claro, por el misterio que implica tener un libro en un idioma extraño y que nadie puede descifrar. No fue hasta el siglo XIX, 400 años después de que fuera escrito, que se hizo la primera traducción. Bueno chicos, hasta aquí el primer episodio del banquete. Espero les haya gustado. En el próximo episodio vamos a hablar de los personajes de la novela. Les recuerdo que yo soy Carla Luyando, coordino el círculo de lectura, escojo los libros que leemos, preparo las guías de lectura para las sesiones, administro la página y además leo todos sus comentarios. Y también escribo y leo estos episodios. En la producción está el maestro Idaid Rodríguez. Y nos seguimos oyendo y leyendo.